Buenos días a todas las familias, pastoral familiar. Hoy domingo, día del Señor, día de encuentro con su palabra, con su presencia real en la Eucaristía. Y ojalá hoy nos reunamos la familia al lado del celular, del computador o del televisor para, para vivir este sacramento por medio de estos equipos y poder de alguna manera cumplir el mandamiento de la iglesia, que es ir a misa. Debido a la situación que tenemos de pandemia, nos toca por medio de celular, computador o televisor y vivirla intensamente junto con los nuestros allá en nuestras casas. Hoy domingo 12 de julio Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y vamos a compartir la palabra del Señor, el Evangelio del día de hoy. Y quisiera antes hacer un pequeño canto, porque el que canta ora dos veces. Entonces vamos a compartir del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del 1 al 23. Todos conocemos la parábola del sembrador. Entonces, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 23. Dice así el Señor: aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse a una barca, mientras toda la gente se quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron en el pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, pero por no tener hondura, cuando salió el sol la secó. Y otras cayeron entre los abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en la tierra buena y dieron fruto, una el 100, otra el 30, otra el 60. El que tenga oídos, que oiga. Sus discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: es que a vosotros se os ha concebido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quienes tiene se les dará y les sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oír, oiréis, pero no entenderéis; mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entienda y se conviertan, y yo los sané. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Fue lo sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en el pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría, pero como no tiene raíz en sí misma, por lo inconstante sucumbe enseguida,
en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra, que queda sin fruto. Y el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce el 100, otro el 60 y otro el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Y Señor Jesús. Entonces vamos a meditar brevemente lo que nos dice el Señor. Y para empezar, en el primer momento, vamos a entonces a recordar los primeros versículos, donde dice: aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente alrededor de él que hubo que subir a una barca. Ahí está el primer momento que quiero compartir con las familias. Si nosotros colocamos a Jesús en lo alto, Jesús subirse a la barca a dar su palabra, es quedar alto para que todos escuchen la palabra del Señor. Y si algo debe haber en nuestros hogares, es que el altar de nuestro hogar o el centro de nuestro hogar sea ocupado por Jesucristo. Él que nos da su palabra. No debe existir un hogar, si ha confiado en Cristo, si es un hogar cristiano, un altar del Señor, donde coloquemos nosotros la confianza y escuchemos su palabra. Por eso es importante prestar la barca. Por eso es importante prestar el centro de nuestro hogar a Jesús. No sé quién le prestaría la barca a Jesús en el discurso que da sobre la parábola. Pero descubrimos que alguien le presta la barca, y eso mismo debemos hacer nosotros. Prestar la barca. Que lo más importante en nuestro hogar sea Jesucristo, para oír su palabra. Segundo momento. El segundo momento está en donde los discípulos le dicen por qué les habla en parábolas. Y él le dice: al que tiene, al que no tiene, al que tiene se le hará, y al que no tiene se le quitará. Hace referencia a la fe y a la confianza. Al que tiene fe y confianza en el Señor, se le hará todos los misterios y todas las bendiciones que están puestas para aquellos que creen. Como decían los santos, Jesucristo es todo para mí, y de Él espero maravillas. Como decía San Martín de Porres, yo coloco un poco de riesgo y Él coloca la seguridad de mi vida. Es colocar la vida en riesgo a los pies de Jesús. Y los que no tienen fe y no tienen confianza, dice el Señor, se les quitará hasta lo que no tienen. Por su incredulidad, por su escepticismo, porque no confían en el Señor. Creen en otros poderes, creen en otra fuerza, creen en los astros, creen en las cartas, tienen otros poderes. Bueno, creen hasta en las cartas y hasta en el tabaco y muchas cosas de esas que alejan al ser humano, a las familias de Dios. Como dijimos en el primer momento, si no colocamos en el altar a Jesucristo, no podemos recibir el fortalecimiento de nuestra fe. Y tercer momento para compartir a todas las familias, y esto es lo más importante, porque aquí Jesús habla los tipos de familia, haciendo referencia a los tipos de terreno. Los tipos de terreno donde la semilla, que es la palabra de Dios, cayó. Hay familias tipo camino, tipo pedregoso, tipo lleno de abrojos, y familias con terreno adecuado para sembrar. Y todos sabemos, o por lo menos tenemos en común pensar que cuando queremos sembrar una semilla que queremos que dé fruto, lo primero que se tiene que hacer es preparar el terreno, adecuar el terreno donde se va a sembrar. Y aquí Jesús habla de estas familias o este tipo de familias para que usted y yo
descubramos qué tipo de familia somos y tratemos de buscar que la palabra se funda, haga raíces y dé muchos frutos. Entonces dice en la explicación Jesús en el versículo 18: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Viene el maligno y se lleva lo sembrado, porque ese tipo de familia no entiende el reino de Dios, no lo comprende. Estamos más pendientes quizás de los defectos del otro, de las equivocaciones del otro, y no caemos en la cuenta, sobre todo los matrimonios consagrados por el sacramento. Cuando nos casamos, dice el catecismo de la Iglesia Católica, le declaramos la guerra al diablo. Y tienen que recordar que San Pablo dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, no es contra los defectos y equivocaciones de la otra persona, sino contra principados y potestades. Con esto quiero decir, parejas, familias, que el enfrentamiento es contra cosas espirituales que por alejarnos de la palabra de Dios se adentran en nuestro hogar. Hay cosas que no vemos, que quieren robarnos la paz, que quieren robarnos la felicidad. El diablo que trabaja, que también es un ángel, ve un matrimonio y quiere destruirlo. Por eso dice que el que escucha la palabra del Señor, la palabra del reino de Dios, no la comprende, porque está viendo solo la carne y sangre. No alcanza a ver que hay cosas más grandes que quiere acabar y arrebatarnos la semilla de la palabra de Dios a los matrimonios. Seamos muy astutos, porque el diablo es astuto. Dios nos hará la inteligencia para comprender y colocar un hasta aquí, un momento. Nosotros tenemos el sacramento del matrimonio. Dios pelea con nosotros. Busquémoslo a Él. Y ahí la semilla de este tipo de familia se puede fortalecer si las familias oran a Dios para que el combate sea igual. Segundo tipo de familia o segundo terreno. A lo largo, ¿verdad? El que fue sembrado en el pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz en sí mismo, por ser inconstante, sucumbe enseguida. En cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe. El terreno o tipo de familia pedregoso. Las persecuciones. Ustedes y yo somos testigos de los que iniciaron la pastoral familiar y empezaron a ir a la iglesia. Y triste que de la misma familia sea que le digan a ustedes: ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué perder el tiempo? Está de más que vaya allá a la pastoral. ¿A qué? Y cuánta gente alrededor nuestro, nuestra familia, nos critican porque leemos la palabra de Dios, porque llevamos una camándula puesta, porque llevamos un prendedor mariano. Nos critican. Lo mismo hicieron con Jesús. Pero entonces, ¿en dónde está esa persecución? A veces de la misma familia más cercana, los hijos. Mi mamá mantiene todo el tiempo en la iglesia, en misa, y la ve uno llorando. Mi mamá mantiene en la iglesia, en la pastoral, y sufriendo, desesperada, peleando. No nos ven los demás que hemos estado caminando para cambiar esa manera de ser, sino nos critican, nos señalan. A veces entre parejas, el esposo o la esposa no cree en el esposo que está yendo a la iglesia. Eso usted ya no cambia. Eso usted ya, vea, mírelo, diciendo amén con esa boquita. Y con esa boca contesta: bendita luz. Miren la boca que hace cuando está en la casa. Ya no es bendita luz. Unas palabras así de grandes. Y recibimos crítica y persecución
de la misma pareja. Y hay que superar eso. Ya lo dije en anterior. Hay que entender que no hay que ver el defecto del otro o la equivocación del otro. Hay que colocarlo en oración. Siguiente tipo de familia. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra, que queda sin fruto. Tipo de familia, abrojo. Las preocupaciones. Este es un tiempo en el que estamos por el tema de la pandemia, donde la preocupación se ha extendido por todo el hogar. Y es verdad. Puedo entender que se coma hoy o se almuerce hoy y mañana no haya que comer. Y la preocupación nos invade. Podemos entender eso. Lo que no podemos entender es que usted se preocupe a tal punto que se desespere y pierda la promesa del Señor, que es la divina providencia. Una cosa es preocuparse por qué comer mañana y otra cosa es abandonarse en el Señor, confiar en Él. Este ha sido un tiempo donde mucha gente ha sufrido, pero también usted puede pasar aquí al frente y decir las bendiciones que Dios le ha regalado. Por más de que se quede la despensa sin nada que comer, usted no se ha acostado sin comer, no se ha levantado sin desayunar. Porque Dios es grande. De cualquier parte, confiando en Él, Dios nos ayuda. No quiere decir que porque confiemos en Dios nos sentemos a rezar y ahí Dios nos va a llegar. No. Es que cuando meditamos y rezamos a Dios en las preocupaciones, Dios nos ilumina e ilumina al otro que nos va a ayudar. Ahí descubrimos que Dios escribe recto en los renglones torcidos. Tarda, pero no olvida. Dicen las abuelitas, siempre está allí. El tiempo en el que estamos es para aferrarnos a Dios. Y por último, lo que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce el 100. Otro produce el 60 y otro produce el 30. Bueno, hay semillas que produce el 5%. Pero ¿para qué han servido mis preocupaciones que yo pueda compartir? ¿Para qué ha servido a veces que me angustio? ¿Para qué ha servido a veces que quizás no veo la salida? Para aferrarme más a Dios. Y ojalá que seamos el tipo de familia donde tengamos un terreno para la palabra del Señor y dé fruto. Esto va a traer felicidad a su familia porque usted comprende que los que están con Dios van a triunfar, que los que están con Dios es el amén, la última palabra, y no es la derrota la última palabra, no es la muerte la última palabra, es la vida la última palabra. Por eso pidámosle al Señor, veamos la Eucaristía, compartámosla, vivamos todo el momento de la liturgia y que Nuestra Señora de la Sagrada Familia ruegue por nosotros. San José ruegue por nosotros. Divino Niño Jesús, bendícenos con tu amor. Que la Sagrada Familia, que fue un terreno hermoso para que la palabra floreciera en María, José, tengamos nosotros también esa disposición para que la palabra entre y dé mucho fruto. Bendita luz. La luz de Cristo. Dios le bendiga.